Bueno, a la iglesia de Moon, si se la puede llamar iglesia, a la secta de Moon, le fue bien. Hay sectas que le va mal, hay sectas cuyos líderes terminan presos. Pero a Moon le va bien, anda recogiendo capitales, empresas, presidentes, expresidentes. Pero hay un modo muy común en las sectas grandes y en las sectas chicas, y es el método de captación de las personas y la reducción de las personas a la servidumbre. Además, una de las cosas que hemos querido investigar es la tipología psiquiátrica de este tipo de personajes, líderes, cabeza de grupo, mesiánicos, por supuesto, y tienen así un perfil muy definido. Esa fue una cosa que consultamos con la directora de Salud Mental de la Facultad de Medicina, la doctora Amalia Musacchio de San. Ella dijo esto. De sectas generalmente tienen características muy similares. Muchos dicen que son el Mesías. Todos se atribuyen facultades sobrenaturales, grandes manejadores. ¿Psicológicamente o psiquiátricamente ustedes los han catalogado? Es gente con carisma, con poder de convicción, con una fortaleza así falsa, ¿no? Pero fortaleza en el sentido de juntar personas, a arrogarse liderazgos de orden absurdo, enloquecedor, y finalmente el motivo económico. Es gente que busca dinero. Toda la gente que yo he visto, o en videos, o conversando con ellos, o en entrevistas, al final terminaban trabajando para el jefe de la secta. Así que no es un psicótico, en el sentido de, no es un alienado, parece, dicen cosas rarísimas, absurdas, pero un psicótico que busca dinero y lo tiene para él, y lo va a usar para él, eso no es un alienado, no sé si se entiende, ¿no? El grado pobre no va a buscar dinero para él. Haciendo una síntesis, hay características muy parecidas en la captación de las personas, en las características del líder y también en el fin de la secta, es decir, el fin es el económico. Parece que sí, sí señor. También noto, no sé, y esto usted me corregirá si no es así, que hay algunas características en el tratamiento de las personas dentro de la secta, es decir, el abuso sexual, la violencia. Sí, sí. Eso, Joaquín, obedece, tal vez no solo a eso, pero hay todo un estilo que es el aislamiento de las cosas normales, es decir, que la gente se aísle de lo que es normal. Uno de los estilos es el sometimiento sexual, donde la gente que está en problemas y debilitada por sus dificultades, es decir, puede no verlo como algo absurdo, como uno lo ve cuando está totalmente afuera de eso. Hay gente que ha visto violar a su hija, por ejemplo, o tener relaciones del líder o el gurú con la hija. Es decir, y lo ha tomado como algo normal, digamos. Lo ha tomado como algo que pertenece a esa situación, que tiene siempre algún tipo de explicación, que tal vez ella o él no lo comprendan bien, pero que el otro sí lo conoce, y de algún modo hay que subsumir la voluntad propia, que esa persona tan importante, tan sabia, tan conectada con la realidad dice. Después de la próxima publicidad, que es muy breve, muy cortita, ustedes van a ver el testimonio de un matrimonio que en momentos difíciles de su vida cayó bajo la influencia de una secta. No fue la secta Moon, sino un invento criollo, las 8 reinas se llama esa secta, pero ya hemos visto que todas las sectas más o menos tienen los mismos métodos y sobre todo el mismo método de captación de las personas. Y después van a ver el testimonio de un psicólogo que ayudó a mucha gente a salir de las sectas. Esto es conveniente verlo para estar advertidos y atentos ante lo que puede pasar en la vida de cada uno. Después de la publicidad muy breve que viene. Hasta fines del 89. ¿Y cómo llegaste a esa secta? Bueno, se llega cuando, en mi caso particular, yo me sentía muy mal en ese momento. Había fallecido mi abuela y mi padre, y me sentía anímicamente mal. Incluso eso trajo también problemas en la pareja. Y este tipo de personas... ¿En tu pareja? En mi pareja, sí. Este tipo de personas se les hace el camino mucho más fácil, ¿no? De llegar hacia uno y poder captarlo. En mi caso, bueno, esta persona ya nos conocía de antemano porque era vecino nuestro de hace unos 10 años atrás, y bueno, llegó con mucha facilidad hacia nosotros, ¿no?
Y él, por ejemplo, no, perdón, ¿qué les decía en cuanto al papel que él cumplía? ¿Se presentaba como qué, por ejemplo? ¿Como un hombre que había hecho estudios, que tenía transmisión de pensamiento? ¿Qué? Bueno, que él había hecho estudios en Europa de terapias alternativas, que era profesor de Lichín, habían estudiado bioenergía, pranoterapia, y bueno, que todo eso lo volcaba para el bien del ser humano, como una autoayuda para todas las personas que estaban en crisis o tenían problemas. ¿Él fue vecino todo el tiempo o se había ido antes de No, la fue vecino vecindad? nuestro un tiempo y después desapareció durante 10 años. ¿Y cuando volvió estaba cambiado? Sí, totalmente. Tenía otro nivel económico, se lo veía diferente, ya no era el plomero de overol, sino que era todo un ejecutivo estanciero, en fin, hasta parecía más pulido intelectualmente, ¿no? ¿Cómo sentiste el momento en que Silvia agarra un bolsito y se va, estando embarazada de un hijo tuyo, quedan 2 chiquitas con vos? Sí, es difícil explicar, porque ya estabas diríamos, en un problema que no podías darte explicaciones personales. O sea, era tan difícil porque uno pensaba que era todo para bien. O sea, él, en la técnica que utilizaba, era para mejorar, o sea, la personalidad de uno para ser más espiritual. Entonces, una de las cosas era que estén separados la familia y que mejore con un entrenamiento que él disponía, mejoren espiritualmente, y después al cabo de un periodo, por supuesto, se volvía nuevamente a la unión, diríamos, familiar, cosa que no ocurría nunca, ¿no? Y, por ejemplo, había malos tratos en la secta, Sí, ¿no? sí, tanto de menores como de adultos. ¿Y a vos te pegaron, por ejemplo? ¿Cómo es? Sí, muchas veces, sí. Pero así en público, tipo una penitencia. Sí, por lo general en reuniones del grupo, para que los demás era como dar una lección. ¿Y eran golpes fuertes? Sí, eran golpes fuertes, sí. Vos, de acuerdo que en su momento se dijo en la Facultad de Medicina, cuando ustedes los dos fueron a una reunión, que vos habías estado 2 veces como al borde de la muerte. Sí, una estando en Europa, precisamente estábamos instalados en la casa de Heller, y bueno, en la casa de él fue que me golpeó, y porque quería tener una confesión mía de todas mis amistades personales, es decir, no sé con qué fin, pero él quería que pusiera los nombres de las amistades que teníamos con mi marido y decir de que yo me había acostado con todas esas personas, supongo que para después venir acá y extorsionarlas, porque no me entra en la cabeza el por qué, ¿no? ¿Él te llevó a Europa? Sí. ¿Y con qué argumento? Y tenía que perfeccionarme para seguir elevándome espiritualmente. Y bueno, yo en ese entonces tenía a mi beba, la más chica, y bueno, o iba con él o le daba a mi hija, le regalaba a mi hija a otra del grupo que, bueno, por X motivo nunca había podido tener hijos. Y bueno, no me quedó otra que ir. ¿Hubo abuso sexual también? ¿Había ahí con los...? Sí. Permanentemente. Sí. ¿Había menores también? Sí. Y que Unger recibió una condena de 11 años, ¿no es así? ¿Cómo fue eso, Pedro? La condena que recibió fue en un juzgado de San Isidro por abuso deshonesto y corrupción de menores agravada. Ahora, vos cuando nace la bebita, que es hija tuya, ¿qué pasó? Silvia, ¿vos le avisaste? No. Fue el hecho del nacimiento me lo escondió durante 15 días. Aparecía donde estaba yo viviendo con mis hijas. Me decía, bueno, ya nació, no nació. Era todo un juego de presión psicológica, ¿no es cierto? O sea, para desgastar, porque uno estaba pendiente de ese hecho. Fue terrible. Hubo una semana que prácticamente me castigó psicológicamente de que nació, no nació, que la vas a ver, no la vas a ver. Yo la conocí a mi hija realmente a los 3 meses, cuando tenía 3 meses. No pude conocerla antes a mi hija. Ustedes seguramente, hablando del tema de ustedes, han tenido contacto con otras sectas o con otras personas afectadas por sectas. ¿Ustedes coinciden con la opinión de que casi todas las sectas actúan de la misma manera? Sí. En general casi todas tienen la misma técnica. Es así. Salvo
digamos, los métodos internos, los rezos Correcto, internos, refieren pero muchas de las digamos, sectas los refieren métodos internos. Los métodos de captación de la persona, de la cabeza y del físico de la persona, eso Todos es... momentos de crisis personales por varias situaciones de su vida, ¿no? Son todos iguales. Estas situaciones tan graves, tan límite, ¿no es cierto?, merecen obviamente, más allá de las consideraciones de cada uno, la consulta a un especialista. En este caso consultamos a un psiquiatra, al doctor David Rosenfeld. ¿El sexo compartido, eso es común a todas las sectas, doctor? En la mayoría de las sectas que se llaman sectas destructivas, sí. Y por ejemplo, cuando llegan a ustedes como psiquiatras, ¿no es cierto?, se me ocurre que en el caso de los niños, la falta de referencias de un mundo vivido anteriormente los debe dejar absolutamente indefensos, ¿no? Es una muy buena cuestión sin resolver. Los encargados que trabajan en esto de recuperación de niños de sectas en Francia dicen no se puede recuperar ningún niño que no haya tenido antes un contacto bueno y útil con una familia sana. Es terrible esto. Sí se pueden recuperar aquellos que han tenido unos primeros años de buena comunicación con la familia o gente muy cercana que los ha querido. Esta gente sí suele ser rescatada y hay diversas formas de rescatarlos, sea mostrándoles lo que es eso de verdad, hay incluso técnicas de descondicionamiento. Una joven se escapa porque vio en la Argentina la famosa y terrible secta de las 8 reinas. También tuvo que entrar en orgías sexuales, una de las 8 reinas violadas y usadas por el señor psicópata, llamado una especie de gurú o dios, hasta que se logró escapar. Y se logró escapar porque un día se despertó, vio de casualidad televisión a escondidas, porque le estaba prohibido usar dinero, televisión, ropa, en nombre de ella y vio algo sobre una secta, los niños de Dios justamente, y vio un minuto, el que dirigía la secta la descubrió, creo que hubo castigos físicos, ella se puso a llorar en ese momento en que lo relata, y ahí dijo, pero yo estoy en la misma situación, y empezó a pensar cómo huir. En los otros casos son estados de los jóvenes con despersonalizaciones graves, no identidad o despersonalización, anorexias graves y algunos intentos de suicidio también.